desperté. Eran las 3 de la mañana. Tenía una sensación muy extraña. La certeza de que había alguien conmigo en la habitación. Con la esquinita de la vista había algo parado junto a mi cama. Una sombra, muy negra y con un sombrero alto. Sentí un miedo que no sé ni cómo describir, pero no cerré los ojos. Solo me quedé ahí, viendo esa silueta de reojo sin moverme, esperando que se fuera. Buenas noches, comunidad. Espero encontrarles bien y del mejor humor para escuchar las siguientes historias. En este episodio hay relatos muy cercanos que podrían pasarnos en cualquier momento, sobre todo si tenemos la desfortuna de asistir a una funeraria. Pero también hay historias que nos hablan de encuentros con leyendas. Historias que nos harán saber que algunos mitos que se cuentan en zonas rurales son mucho más reales de lo que imaginamos. Te invito a escuchar con mucha atención y quedarte hasta el final de este episodio porque vamos a regalar 10 libros autografiados de relatos de la noche. Quédate para que sepas cómo puedes llevarte uno de ellos. Apaga la luz y déjate llevar. Ya estás escuchando relatos de la noche. Soy Jorge de Aguascalientes y apenas tengo unos meses escuchando relatos. La verdad es que ya se volvió mi compañía en la oficina porque me aviento 10 horas ahí metido. Quiero contar algo que no me pasó a mí directamente, le pasó a mi mamá. Y lo aclaro desde el principio porque en mi familia casi nunca hablamos de cosas paranormales. Mi mamá es cero de esos temas. Nunca ha visto nada. Nunca cuenta cosas raras, nada. Eso es más de la familia de mi esposa, que sí son de los gitanos del barrio de Triana y traen historias para aventar para arriba. Pero bueno, no es el momento de contar esas. Lo que voy a contar inició el 24 de diciembre de 2024. Fue literalmente la nochebuena más triste que hemos vivido, porque ese día en la tarde falleció mi tío abuelo Chuy. Para mí era como mi abuelo. Yo lo quería un montón y como era fecha festiva y estaban cerradas las oficinas del panteón, el velorio duró 2 días completos. Terminamos pasando la noche del 25 al 26 en la funeraria. Él no tuvo esposa ni hijos, así que estuvimos ahí sus sobrinos y sobrinos nietos, nada más, tratando de acompañarlo y orar para que descansara. Como a las 5 de la mañana yo ya no podía dormir y me levanté del sillón para ir por un café. Ese sillón daba a una ventana que daba al patio central de la funeraria, en un segundo piso. Cuando me moví desperté sin querer a mi mamá. Le pregunté si ella quería algo caliente porque hacía frío, pero me dijo que no, que quería seguir intentando dormir, así que se volvió a acomodar y cerró los ojos. Y fue justo en ese ratito, en ese punto donde te estás quedando dormido otra vez, cuando ella escuchó algo que la hizo abrir los ojos de golpe. No me quiero morir. No me quiero morir. Dice que escuchó un grito, pero un grito de verdad, desesperado, angustiado, como de alguien que estaba sufriendo muchísimo, que decía: no me quiero morir, no me quiero morir, así tal cual. Mi mamá abrió los ojos toda asustada y volteó a ver a sus hermanas y primas y vio como todas despertaron igual, como si las hubieran jalado del sueño. Se miraban entre ellas, pero nadie decía nada, y antes de que pudieran reaccionar bien, se escuchó otra vez, igualito. Ahí fue cuando todas se dieron cuenta de que no había sido un sueño. Una de ellas preguntó si también lo habían escuchado. Otra dijo que qué había sido eso, pero nadie tenía una explicación. No sabían qué hacer. Solo empezaron a rezar. Fue lo único que les salió en ese momento. Lo más curioso es que ese día mi mamá no me dijo nada. No sé si por el cansancio o porque no le gusta hablar de esas cosas. Me enteré meses después cuando fui a verla con mi esposa para contarle algo raro que nos había pasado a nosotros en la casa. Y entonces ella me dijo: bueno, si tú ya estás contando esto, yo también te voy a contar algo. Tiempo después nos enteramos de que la sala donde estuvimos esa noche está arriba del lugar donde preparan los cuerpos de los difuntos antes de pasarlos con sus familiares. Honestamente no sé si llamarlo morgue.
Pero ustedes que crean comunidad, que al momento de morir, el alma se desprende de inmediato del cuerpo, o quizás, si no estás preparado, el alma se aferra a quedarse un poco más de tiempo. Les deseo felices fiestas, feliz diciembre y gracias por escuchar. Hola Uriel, hola al equipo de Relatos de la Noche y hola a la comunidad más linda de internet. Espero poder escuchar esta historia en el canal porque es algo que siento que puede gustarles y además me gustaría ver si alguien puede ayudarme. Mi nombre es Segundo Sarlangue. Tuve la oportunidad de compartirles una historia a través de la voz de Uriel hace ya un tiempo. No sé si alguno se acuerda. Esa casa embrujada en La Prida, el pueblito de Buenos Aires, Argentina. Tengo que admitir que tuve que alejarme de relatos por un tiempo por temas laborales. El día no me alcanza para poder escucharlos. Pero por suerte hace poco pude cambiar mi trabajo y ahora tengo uno que me permite disfrutar los relatos de personas de todos lados mientras creo artesanías en mi taller. Pero no les escribía para contarles eso. Les traigo una historia más, vivida en carne propia, junto a un familiar y un amigo, en el mismo pueblo que la historia anterior, acá en La Prida. Paro de divagar y les paso a contar mi vivencia. Desde hace tiempo estoy viviendo en el campo con mis tíos abuelos. Como ya se imaginarán, la tranquilidad y la paz que se siente por esta zona es algo que no se puede explicar con palabras. Esta calma obviamente es un escape para algunas personas de sus vidas ajetreadas de la ciudad, como es el caso de mi amigo Rafa, a quien llamaré Chino en esta historia. El Chino me había avisado que quería venir un fin de semana al campo. Estaba bastante aturdido por la ciudad, a lo que yo respondí pidiéndole que por favor viniera, que lo iba a estar esperando con gusto. Le avisé a mis tíos que iba a venir el Chino, y como ya lo conocen se alegraron con la noticia. Pasada una semana llegó el día de buscarlo en la terminal del pueblo y luego volver al rancho. En el camino fuimos hablando de cosas para hacer en los días que iba a quedarse. Queríamos ir a cazar, cuidar el ganado, recorrer con los caballos y algunos otros trabajos que tenía planeado hacer con él. Al llegar a la casa mis tíos lo recibieron cálidamente y pronto estábamos ayudando a poner la mesa para cenar. Durante la cena le comentamos al tío nuestras intenciones para los siguientes días, a las cuales aceptó de inmediato la gran mayoría, excepto la de ir a cazar. Cabe aclarar que yo ya había intentado salir a cazar con él, pero siempre tenía una excusa para no hacerlo, y como esta vez estaba con el Chino, planeaba usarlo como una ayudita para que aceptara salir a cazar. Mi tío nos miró a los dos un segundo, para luego seguir explicando por qué se negaba poniendo una excusa boba, cuando mi tía le apoyó su mano sobre la muñeca y le dijo algo que nos dejó al Chino y a mí extrañados. ¿Y si te llevas tu cruz? Mi tío se calló un rato, y luego dijo que aceptaría la oferta, y que al día siguiente iba a ir al pueblo a comprar las balas para la noche siguiente. Nosotros obviamente nos alegramos, y rápidamente nos olvidamos del comentario de mi tía. El día siguiente estuvo lleno de preparativos. Aceitamos las armas, preparamos los cargadores y una bolsa con comida para el camino. La idea era adentrarnos bastante en el monte para buscar ciervos o jabalíes, lo que encontráramos. Durante los preparativos notaba de reojo que el tío murmuraba entre dientes o hacía caras como de resignación, como si supiera por qué no debíamos ir. Más tarde ese mismo día yo estaba en mi taller con el Chino, cuando me acordé de que tenía que cargarle a nafta a la camioneta. Mi taller queda a la derecha de la casa si se le ve de frente, y el galpón donde se guarda el vehículo está a la izquierda, así que debía pasar por el frente de la casa para llegar. Cuando estaba pasando por la ventana de la habitación de mis tíos, escuché a mi tía decirle a su esposo: «Ya lo viste un par de veces y no te pasó nada. Ya sabes, con esa cruz estás perfecto. Yo tengo la mía acá, así que no te preocupes. Anda con los chicos». Yo pasé de largo medio despacio para terminar de escuchar eso, y luego recordé lo que le había dicho la tía al tío el día anterior. Ahí comencé a sospechar algo. ¿Una cruz? Que no se preocupara. No lo sé.
Supersticiones del campo, pensé. Cuando llegó la noche nos subimos a la camioneta. Despedimos a la tía y nos fuimos los tres hacia el monte, todavía de noche, con nuestros faros y linternas apuntando a los lados, esperando ver un animal. Al llegar al pie de una loma decidimos estacionar la camioneta ahí y subir el monte a pata. Queríamos ir con el mayor silencio posible para poder escuchar a los animales. Al bajar del vehículo nos dimos cuenta de que el silencio nos rodeaba. No estaba oscuro porque la luna ilumina mucho más en el campo, pero sí que no se escuchaba nada, absolutamente nada. Nos pareció curioso pero no exagerado, así que fuimos subiendo el monte hasta llegar a un camino que usaban los chanchos para caminar con sus lechones. Entonces nos preparamos entre unos pastos y los esperamos. Voy a tratar de explicarles el lugar donde estábamos, así pueden tener una imagen clara del espacio. Imagínense un sendero de tierra, plano. Miren a su izquierda e imaginen una pared de piedra de unos 5 metros de alto con algunos árboles en la cima. A la derecha imaginen una leve bajada y más o menos a la altura del camino, las copas de unos pinos dada la bajada del terreno, lo que hacía que los árboles crecieran desde mucho más abajo. Nosotros nos fuimos a esconder a unos pastizales que estaban del lado izquierdo del camino, quedando contra la pared. Esperamos y esperamos. 10 minutos, 20, 30, una hora y no pasaba nada. Sin embargo, se comenzaba a sentir una brisa de viento bastante fría, lo que hacía que las copas de los árboles bailaran. Mi tío estaba con las manos entrelazadas sobre sus rodillas y con la espalda contra la pared. Se notaba preparado para cualquier cosa, pero también se notaba expectante. Mi amigo también estaba ansioso. Luego de un rato más se escuchó algo. Al fin se escuchó algo. Levantamos los tres las armas muy lentamente, para no hacer ruido ni alertar a nada que anduviera por ahí dando vueltas. Si recuerdan cómo era el paisaje que les expliqué, se acordarán de la bajada de tierra que había a la derecha del camino, ¿verdad? Bueno, no hay manera de explicar de forma razonable lo que pasó después. Al frente nuestro se comenzó a escuchar el crujir de ramitas de pino secas sobre el suelo, cerca del borde del camino, pero hacia abajo, dejando lo que estuviera ahí todavía sin ser visto. Algo venía subiendo. El sonido era cada vez más recurrente, más cercano y por momentos más lento, pero estaba ahí, moviéndose a unos 5 metros más o menos. En un momento ese sonido se detuvo y luego comenzó a subir la pendiente hacia el camino, acercándose a él. Nosotros, listos atrás de los arbustos, con los dedos sobre los gatillos de las escopetas. De atrás del camino se comenzó a asomar él. No era un ciervo, no era un jabalí, tampoco un puma. Era algo peor. Un niño humano, bajito, de 1,30 m sería. Se notaba cómo intentaba subir al camino desde atrás de la ladera, porque vimos sus manos agarrando pasto para poder trepar. De todo lo que podría haber subido de la ladera, un niño era lo último en que pensábamos. Mi amigo comenzó a bajar el arma y levantó apenas la cabeza para aclarar la imagen de lo que veía, para luego intentar avanzar hacia el chiquillo. Vi como mi tío lo agarró del brazo firmemente, pero con mucho cuidado para mantener el silencio. Nos hizo una seña para que no hiciéramos ruido, y ahí noté en su muñeca, la cual había levantado para señalar la boca con su índice, un rosario con una cruz blanca, de plata. Tenía una lágrima en su mejilla derecha. Yo volví la mirada hacia el niño y lo vi ya parado en medio del camino. El pequeño estaba con los brazos inclinados hacia su pecho, tocándose los dedos los unos con los otros, como cuando un niño se pierde y espera que su madre lo vaya a buscar. Su vestimenta era extraña. Tenía un ponchito rojo, un pantalón corto verde oscuro y unos zapatitos como muy antiguos. Era un conjunto extraño, como pasado. Su piel era pálida,
Seguro ya se lo pueden imaginar. Una piel del color de los huesos, blanquecina. La parte de las piernas que se notaba después del pantalón estaba manchada de tierra. En realidad vi manchones oscuros, sobre todo en las rodillas. Su cara, su cabeza. Por Dios, su cabeza estaba hinchada. No sé cómo explicarlo. Parecía como si le hubieran picado muchas abejas a la vez. Estaba lleno de raspones por toda la cara. Su pelo negro se organizaba en mechones a lo largo de su cabeza, dando la apariencia de una cabellera como la de las muñecas antiguas a las que se les caía el pelo. Sus ojos estaban igual de hinchados que su cara, los párpados rojos, y no se le veían pestañas. Luego noté sus manos, a las que no había mirado más que para ver su postura. Estaban desgarradas, como si hubiera estado tirando de una zarza o rasguñando cemento. Se le notaban los huesos a través de los dedos y sus muñecas estaban moradas. La visión de esa cosa se vio interrumpida por un sonido, una especie de llanto mezclado con algo, no sé bien qué, pero era un llanto muy grave. Parecía que en el momento de inhalar el aire lo exhalara y al revés. Cuando exhalaba parecía inhalar. No sé explicarlo. Además parecía sumársele un carraspeo, como si no tuviera garganta para poder hacer esos ruidos. Comenzó a mover su cabeza para varios lados. No eran movimientos erráticos, eran premeditados. Parecía que estaba buscando algo en específico. Realmente parecía la escena de un niño buscando a su madre. Era terriblemente desgarrador verlo ahí, parado, llorando. En un momento, mientras movía su cabeza, el chino hizo un sonido como de un jadeo, como cuando quieres llorar pero no te sale nada, como si liberaras una carga de aire encerrada. Y con ese sonido, en ese momento el niño miró hacia nosotros. Mi tío estaba rezando, el chino trataba de cubrirse la boca y yo tenía mis manos duras contra la escopeta. El niño comenzó a sollozar. Paró de llorar, pero también era un sollozo muy raro, como muy rasposo y grave. Yo lo miraba directamente a los ojos, unos ojos que por momentos dejaban ver su interior, unos ojos blanquecinos como el color de la luna. Esa imagen me va a perseguir muchísimo tiempo en mi vida, quizás hasta mi muerte. El niño parado en el medio del camino, llorando sin hacer nada, mirándonos con una expresión entre tristeza, frustración y pesar, como si algo terrible hubiera ocurrido. De repente el niño dejó de llorar y nos miró a los tres, un momento a cada uno. Mientras mi tío rezaba, el chino lloraba y yo seguía en shock. Luego giró levemente su cuerpo y se fue caminando en la dirección contraria de la que veníamos. Y ese fue el fin de la aparición. Ni bien se fue de nuestra vista, los tres salimos de ese estado de parálisis y caminamos hasta el camino. De ahí volvimos a la camioneta, atentos en cada esquina del camino, atentos a cada piedra, mirando detrás de cada árbol. Creo que el trayecto hasta el vehículo fue la experiencia en la que más me sentí observado en toda mi vida. Sentía que el niño nos estaba siguiendo. Vaya a saber qué otras cosas rondaban la zona. No teníamos ganas de saberlo. Cuando por fin llegamos a la camioneta, notamos que se escuchaban los ruidos de la noche, los grillos, las aves, etc. Nos subimos rápido y antes de volver al rancho, miré una última vez al monte. Ahí me pareció verlo, con sus manos juntas sobre su pecho, su ponchito y su cabellera negra. Y de hecho, me pareció ver algo al lado suyo, una figura más alta que él, de pelo largo y con un camisón largo y claro. Su madre, la abuela. ¿Algo más? No quería saberlo, y no les comenté esto último a los demás. Volviendo al rancho, mi tío me miró, todavía con la cruz en sus manos, y me dijo: por esto no quería venir. No sé qué es ni qué quiere. Hoy está acá en el monte y otras lo veo más cerca de casa.
A veces está en el potrero atrás del rancho, otras lo veo al atardecer, parado en medio del campo, caminando sin un rumbo aparente. No sé quién es o qué quiere. Lo único que hago es evitarlo y rezar por lo que sea eso, por su descanso, por protección o por otras cosas, por lo que sea mientras nos deje en paz. Las palabras de mi tío me hicieron sentir un tonto por no darme cuenta antes del porqué de su negación, del porqué de las palabras de mi tía. Cuando llegamos al rancho nos fuimos a dormir rápido los tres. Por suerte esta noche ya no pasó nada. Luego me enteré de que mi tía se quedó hablando con mi tío, ayudándolo a hacerse un café y escuchándolo mientras él le contaba lo que habíamos pasado. Esto lo sé porque mi tía me lo contó a los pocos días. A la mañana siguiente ayudé al chino a preparar su bolso y lo despedí en la puerta, viendo cómo mi tío lo llevaba al pueblo, despidiéndolo por el camino. Y no sé si fue un reflejo o algo por el estilo, pero cuando se iban, entre los árboles, al lado del camino, me pareció verlos de nuevo, muy a lo lejos, muy borrosos, pero verlos otra vez a ambos, uno al lado del otro, bajo un eucalipto cerca de un silo. Pero espero que haya sido solo eso, un reflejo, un asomo de mi memoria, de mis miedos. Obviamente el chino no quiere volver al campo, y mi tío me mira con mala cara cuando yo le hago chistes sobre ir a cazar, tratando yo también de distraerme e intentar olvidar los sucesos ocurridos esa noche en el monte. Es la única forma que tengo de lidiar con eso. Reír. Espero que les haya gustado mi historia, comunidad. Espero que alguien pueda ayudarme. Que deje un comentario, por favor. Quiero sacarme la duda de qué podría ser ese niño o esa cosa, y si creen que puede ir acompañado o no. Gracias, Uriel, por el espacio si esta historia llega a ser leída por vos en el canal. Saludos al equipo y a la comunidad, y les deseo a todos un feliz día, una feliz noche, una buena vida. Saludos. Gracias por seguir por aquí, y antes de continuar con las siguientes historias, recuerda, si aún no te suscribes, este es el momento. Vuélvete parte de la comunidad. Recuerda también que este espacio, Relatos de la Noche, es el único original porque están saliendo muchos canales con nombres parecidos, robándose las historias, tus historias, subiéndolas simplemente con otros títulos. También mencionar que las redes oficiales las encontrarás como @RDLNoficial. En el en el usuario. Pero el nombre siempre es Relatos de la Noche. Pasen la voz cuando vean esas cuentas piratas, porque mucha gente cree que tenemos varias cuentas, que le cambiamos el nombre, lo cual no tendría ningún sentido para hacer, y lo peor es que muchas de esas cuentas le piden dinero a la gente de la comunidad para seguir creando contenido. Así que por favor recuerden, nosotros nunca les vamos a pedir una donación. Recuerda quedarte hasta el final porque vamos a decirte cómo ganar libros autografiados, ya sea que nos escuches en tu plataforma de podcast favorita o en YouTube. Continuamos. Hola, comunidad, mi nombre es Andrea. Llevo mucho tiempo escuchándolos y aunque he vivido varias cosas, esta fue la primera y la más fuerte. Me costó decidirme, pero finalmente me animé a compartirla por la confianza que les tengo. Esto ocurrió alrededor del 2017, cuando estudiábamos en el Cebetis, una preparatoria pública. La abuelita de una amiga había fallecido, y como éramos un grupito de niñas muy unido, decidimos acompañarla al rezo de cuerpo presente. Ese día, después de clases, viajamos de Cuautla a Tlayacapan. El ambiente era muy tranquilo en la casa donde tenían el cuerpo, muy pacífico. Había un pasillo largo que llevaba a una sala donde tenían el cadáver. Nosotros no entramos,
Solo abrazamos a nuestra amiga y nos sentamos para el rezo. Las sillas estaban acomodadas a lo largo del pasillo, y yo me quedé hasta atrás, casi frente a la calle. A la mitad del rezo, de la nada, escuché que alguien susurró mi nombre, muy claro, en el oído. Me giré a la izquierda con mucho miedo, pero no había nadie. Me quedé inmóvil pensando que quizás fueron mis nervios, pero cuando volteé hacia el otro lado, vi a una de mis amigas con la misma cara de susto que yo. ¿Escuchaste?, me dijo, y yo nada más asentí. Nos sonreímos así, nerviosas, y nos quedamos calladas. Al final lo comentamos con las demás, pero como todo estaba tan reciente, el luto, no quisimos darle vueltas a un simple susurro. Esa noche llegué muy cansada a mi casa. Yo compartía cuarto con mi hermana menor. Me cambié, me acosté y me dormí casi al instante. Ya en la madrugada desperté. Revisé el teléfono. 3:15 de la mañana. Me sentía muy cansada, así que nada más me acomodé y traté de volver a dormir. El día siguiente fue normal. Le conté a mi mamá lo del susurro, pero no lo tomó como algo importante. Solo me dijo que rezara. En la noche, aunque traía esa inquietud, me pude dormir bastante rápido. Pero otra vez desperté en la madrugada. Volví a ver la hora, las 3:15, igual que la noche anterior. Y ahí sí, sentí algo distinto en el cuarto, como si hubiera alguien más. No era una sensación, era una certeza. Quise moverme para acomodarme y no pude. Me quedé completamente inmóvil, y por la esquinita de la vista vi algo parado junto a mi cama. Una sombra, muy negra, con un sombrero alto. Sentí un miedo que no sé ni cómo describir. No cerré los ojos, solo me quedé ahí, viendo esa silueta sin moverme hasta que empezó a amanecer, y con la luz dejó de verse. No le dije nada a nadie porque estaba segura de que no me iban a creer. No le dije nada a nadie porque estaba segura de que no me iban a creer. Fui a la escuela, pero no pude concentrarme. Todo el día estuve tensa, esperando que no llegara la noche, que el día se me hiciera eterno. No podía dejar de pensar en ese momento, en que otra vez me iba a sentir totalmente a merced de algo que no entendía. Esa noche recé y recé, como me dijo mi mamá. Me quedé dormida rezando, y volvió a suceder. Desperté por la madrugada, pero esta vez ni siquiera quise ver la hora. Me dio miedo que otra vez el reloj dijera 3:15. De reojo confirmé que ahí estaba otra vez, la misma sombra, igual de quieta, con ese sombrero. El miedo era peor. Sentía frío, pero al mismo tiempo estaba sudando. No podía mover nada del cuerpo, solo un poquito la cabeza. Intentaba convencerme de que era parálisis del sueño, de que eso pasa, de que es común. Pero yo estaba perfectamente consciente. Estaba completamente despierta. Con toda la fuerza que pude empecé a llamar bajito a mi hermana. Fernanda. Fernanda. Fer. Yo pensé que no me iba a escuchar, pero se levantó. Me vio y su cara cambió por completo. Me preguntó qué tenía y yo le pedí que fuera por mi mamá. Mi mamá entró con la Biblia en la mano. Se sentó conmigo, empezó a rezarme. Me acariciaba las piernas y los pies. Y su cara, su preocupación, nunca se me va a olvidar. Así se quedó conmigo hasta que amaneció. Hasta entonces pude dejar de sentir ese miedo profundo. Ella se fue a dormir un rato y yo por fin me quedé medio dormida. Después de eso ya no pasó nada tan fuerte. Pero el cuarto, no sé, quedó con una vibra muy fea, como si algo se hubiera quedado ahí. Pasaron más cosas, se escuchaban voces cuando no había nadie, las luces se apagaban solas constantemente, pero ya no volví a tener miedo como esa noche.
no tanto. Hasta la fecha nadie duerme en ese cuarto. No entiendo si tiene conexión la voz de la funeraria con lo que empecé a vivir. No entiendo si algo se fue conmigo, si algo se me pegó, o si algo que ya estaba ahí despertó, pero nunca volvió a ser igual. Gracias por leer mi historia. Ojalá algún día pueda escucharla aquí, con ustedes. Hola Uriel, mi nombre es Javier. Te escribo esta historia junto a mi amigo Baldo. Nosotros crecimos en una comunidad muy pequeña de la Sierra Norte de Puebla, de nombre Lapizalapa, Tlaola, Puebla, donde de hecho solo hay un transporte al día para llegar ahí. Más que una historia paranormal, es un suceso que nos deja pensando hasta el día de hoy. Esto no nos sucedió a nosotros, pero sí a un señor del pueblo, que no diré el nombre por respeto a él y a su familia, al cual le cambiaré el nombre por respeto a su familia. Esta historia se remonta a finales del 2022, cuando un señor de la tercera edad, al que llamaremos Don Octavio, desapareció. Este señor era alguien muy conocido en el pueblo. Lo caracterizaba su humor, además de que era un tanto borracho, y la mayoría de la gente lo quería, y es que siempre te saludaba con una sonrisa. Vivía encima de una loma, la cual casualmente está a 2 minutos del panteón de la comunidad. En nuestro caso, siempre que lo veíamos le gritábamos, «Don Octavio», y él respondía siempre con su frase rara pero graciosa, «Maten pollo antes de que me echen al hoyo». Ya sé que es una frase que no tiene sentido, pero era lo que lo caracterizaba. Bueno, una tarde lluviosa en la comunidad, Don Octavio salió según los vecinos a comprar algo de cervezas para pasar el rato. Lo normal de siempre en un día como esos. Solo que la tienda más cercana estaba a 15 minutos, pues el camino se llenaba de lodo. Pero él nunca llegó a la tienda, ni a esa ni a ninguna otra del pueblo. Su último avistamiento fue caminando cerca del panteón, un tanto preocupado por la lluvia. Desde ese entonces nadie supo de él, o al menos de su paradero. Pasó esa noche y su familia, alertada, pidió ayuda para salir a buscarlo, ya que pensaron que se había emborrachado en alguna tienda y podría estar afuera, como los demás borrachos, pero no. Simplemente no estaba. En los días siguientes siguió la búsqueda. Llegaron policías y hasta la Guardia Nacional, y esto fue muy raro porque en esta comunidad, al ser muy alejada, no viene gente de seguridad municipal y mucho menos la guardia. Esto alertó a la comunidad, y todos apoyaron en su búsqueda. La mayor parte de la comunidad es monte, cafetales o potreros, así que no descartaban que por su borrachera hubiera subido y tenido un accidente o algo así, pero nadie encontró nada. Buscaron en cada lugar, en cada recoveco y no. También hicieron una búsqueda en el río del pueblo, que solía crecer por las lluvias. Ese río tiene historias y sucesos bastante paranormales, difíciles de creer, pero eso te lo contaré en otro momento. Nadie encontró nada en el río, ni un rastro de su ropa. También descartaron la idea de un secuestro, pues nunca hay entrada de desconocidos, menos porque la gente se daría cuenta de un vehículo extraño. Y para llegar al poblado más grande, que es Xicotepec de Juárez, son 2 horas y media de un camino de terracería. Para salir por el otro lado tendrías que caminar 3 horas de subida, así que nadie supo qué pasó. Te lo juro, Uriel, era como si se lo hubiera tragado la tierra, o como si algo más se lo hubiera llevado. Esas noches los tecolotes cantaban en el pueblo por todos lados, y ya ven que dicen que eso es de mal agüero, así que la gente pensaba lo peor. Entonces, acá sucedió lo que aún nos pone a pensar. La bisabuela de mi amigo Baldo nos contó acerca de un ave con un pico rojo, alargado, que se encargaba de desaparecer a la gente que veía vagando de noche bajo la lluvia. Nos decía que era para asustarnos, por andar siempre de noche. Según ella, ese pájaro se convertía en una especie de hombre pájaro enorme que podía llevarse a las personas volando. Obviamente no le creímos y entre burlas le dijimos: «Aguas, y ese pájaro se llevó a Don Octavio».
Ese día todo estuvo normal, hasta que de noche, por ahí de las 2:30 de la madrugada, mis amigos y yo bajamos después de terminar de jugar fútbol y vimos algo. Entre la niebla, justo entre el campanario de la iglesia, que también está muy cerca de la casa de don Octavio del Panteón, vimos a un hombre grande, vestido totalmente de negro. Se movía como si estuviera empapado de agua, sacudiéndose el cuerpo con movimientos torpes, extraños, como si estuviera exhausto. Esa tarde había llovido, pero lo que se nos hizo raro fue que no conocíamos a esa persona. Cuando vio que lo mirábamos se quedó quieto, y luego decidió bajarse del campanario muy rápido, casi corriendo. Nosotros, por instinto y desconfianza, decidimos irnos corriendo, hasta que al ir llegando al panteón, se los juro, comunidad, escuchamos claramente encima de un árbol cómo cayó algo muy, pero muy pesado. Todos miramos hacia arriba, y ahí estaba, ese pájaro, del que nos habían contado recientemente. El plumaje era de un color negro intenso, que apenas se veía gracias a una luz tenue de un poste de luz, y ese maldito pico rojo del cual nos habían advertido. Les juro que no se parece a ningún pájaro real. Solo nos miró y empezó a sacudir las alas, pero lo hacía exactamente igual que la persona que habíamos visto en el campanario de la iglesia. El mismo movimiento como de cansancio. Me quedé en shock y Baldo también. Nuestros demás amigos conocían la historia y también se llenaron de miedo. Entonces, entre esa parálisis, escuchamos algo más. Un susurro. Una voz que, les juro, comunidad, no era nada humana, pero nos dijo: chamacos, dejen de andar de chismosos. A ese viejo ya le tocaba. Al oír eso, la pura adrenalina y el miedo hicieron que saliéramos de esa parálisis. Todos salimos corriendo, cada uno hacia su casa, mientras veíamos cómo el pájaro volaba sobre el potrero, directo hacia la loma, allá donde solía vivir don Octavio. Que en paz descanse. Hasta el día de hoy no encontramos explicación entre el suceso de su desaparición y nuestro encuentro con ese hombre pájaro. Actualmente ya no vivimos ahí. Decidimos salir a distintos lugares para estudiar la prepa, porque en el pueblo el bachillerato está en pésimas condiciones. Pero aún seguimos hablando de ello cuando nos encontramos, y aunque no queremos aceptarlo, en el fondo sabemos que esa maldita criatura se llevó a don Octavio. Les mandamos los dos un saludo, comunidad. Que tengan buenas noches. Y si alguna vez escuchan un aleteo fuerte, enorme bajo la lluvia, no se asomen, no miren hacia afuera, no volteen hacia las copas de los árboles. Comunidad, para celebrar que el libro ya está disponible también en España y Chile, vamos a regalar 10 libros autografiados a continuación, 5 para YouTube y 5 para plataformas de podcast. En YouTube puedes participar comentando este episodio diciéndonos: escucho Relatos de la Noche desde... y ahí menciona tu pueblo, tu ciudad, tu estado, provincia o tu país, lo que tú quieras. Puede tener más tu comentario, pero es importante que tenga esa frase para que puedas participar. Puedes hacer hasta 3 comentarios si quieres. Todos van a participar. Y si nos escuchas en podcast, toma una captura de pantalla de este episodio reproduciéndose y etiquétanos en una historia de Instagram. Tenemos que hacerlo así porque no en todas las plataformas hay opción de comentarios y queremos que de todas puedan participar. Y ya que estás por allá, no dejes de seguirnos. Vienen varios especiales, tenemos sorpresas que les van a encantar este diciembre, que será el más aterrador de la historia, garantizado. Gracias por ser parte de la comunidad, que tengan muy buenas pesadillas, muy buenas noches.